Bueno, muchachos, iniciamos entonces con lo que teníamos programado para el día de hoy. Bueno, recordando todo lo que hemos visto hasta ahora, digamos que con eso ya concluimos, digamos que las primeras partes de lo que hemos visto en cuanto a estructuras de control. Recuerden que ya vimos condicionales, ya vimos ciclos, ya vimos cómo funciona toda esa parte. Ahora vamos a empezar a ver algo muy importante y es algo que tiene que ver con las variables. ¿Listos? Recuerden que una variable pues tiene un tipo de dato predeterminado. Nosotros pues ya hemos visto qué tipos de variables existen, como pues que nosotros trabajemos variables de tipo entero, de tipo double, cierto, de tipo string, y que pues hace referencia a los tipos de datos de variables que vayamos a contener. Si recordamos, creo que esto es algo ya más que conocido. Básicamente, como les había explicado, una variable es un lugar donde nosotros podemos almacenar información dependiendo del tipo de dato que tengamos. Entonces, si vamos a guardar una información de tipo entero, pues la variable tiene que ser entera. Si vamos a guardar una información de tipo doble, pues sabemos que la información o la variable tiene que ser de tipo doble. ¿Listos? Si vamos a guardar un texto o algo en general, pues sabemos que la variable tiene que ser de tipo string. Entonces, digamos que cada una tiene la característica fundamental de guardar una información. Hasta el momento teníamos claro de que una variable era un lugar donde podíamos guardar una información. Por ejemplo, si teníamos una variable de tipo entero, pues podíamos guardar el número 3 y más adelante pues mostrar ese resultado en un mensaje cualquiera, ¿cierto? Que tuviera pues un texto o una información en general. Con eso pues podíamos ir mostrando, generando. Si yo guardaba otro valor, pues básicamente lo que hacía era reemplazar, ¿cierto? Colocar en lugar del valor anterior, pues él venía y me reemplazaba por un valor nuevo. ¿Listos? Entonces, una variable simple dentro de lo que nosotros habíamos trabajado, que es lo que pues habíamos organizado siempre, tenía una característica fundamental y es poder almacenar una información. Por ejemplo, si tuviéramos una variable de tipo string que se llame nombre, que guarde, por ejemplo, Carlos, ¿cierto? Pues yo esa variable, si yo en algún momento la consultara, pues sabemos que el nombre es Carlos. Pero si yo nuevamente utilizara esa variable para guardar un nuevo nombre que es Pepe, ¿cierto? Y yo mostrara ese mensaje actualmente, por ejemplo, con un JOption Pay, con un show message dialog, que es como siempre lo hemos trabajado. Recuerden que ya hemos visto los parámetros, ya pueden personalizar ustedes los mensajes. Si nosotros definimos cuál es el nombre que actualmente está en esa variable, mírenlo ahí, si nosotros lo ejecutamos, pues vemos que el nombre que él va a mostrar es Pepe, ¿cierto? Ya no muestra Carlos, ¿por qué? Porque él reemplazó el valor anterior. Si yo nuevamente le asignara un nuevo valor a esa variable, que es por ejemplo María, si yo ejecutara esto, pues ya el nuevo nombre va a ser María. Entonces, ¿esto que me identifica? Que en una variable, pues yo no puedo almacenar, digamos que más de una información, a menos de que la concatene, pero si yo la concateno, pues no podría separar la información una de la otra. O sea que me saldría todo junto y yo no podría identificar qué fue primero, qué fue segundo y qué fue tercero, o sea, nada de eso. Entonces, digamos que las variables en general, pues tienen esa característica de poder guardar una sola cosa y que pues lo que yo guarde ahí, pues si yo lo llegase a reemplazar con otra cosa, inmediatamente se borra. Como ven acá, guardé Carlos, después guardé Pepe y después guardé María. Entonces es como si yo hubiera escrito Carlos, justamente sobreescribí con Pepe y después sobreescribí con María. ¿Eso qué quiere decir? Que en una variable, pues sencillamente solo va a poder guardarse una sola cosa. ¿Listos? Bueno, entonces aquí viene la evolución de lo que tienen las variables y es lo que vamos a arrancar a ver. Entonces, básicamente existe algo que se llaman los array, ¿cierto? O en español normalmente se conocen como arreglos o también se conocen como vectores. ¿Listos? ¿Qué es un array o qué es un arreglo? Básicamente vamos a verlo de esta manera para que sea muy sencillo. Es la evolución de una variable, vamos a llamarlo así. Se haga de cuenta que esta variable evolucionó y me va a permitir poder en una sola variable poder separar la información
¿cierto? En diferentes cajones para yo poder guardar lo que yo quiera de manera separada. Por ejemplo, si yo quisiera crear una variable, digamos basado en este ejemplo que teníamos, miremos, teníamos Carlos, Pepe y María. Si yo utilizo una variable simple, pues se va a ir reemplazando los valores. Un arreglo lo que permite escoger, haga de cuenta esa variable que teníamos y, por ejemplo, si siguiéramos el ejemplo que acabamos de hacer, pues es como si dividiéramos o podríamos crear un arreglo de tres espacios, o sea, de una dimensión de tres, por decirlo, cajones. ¿Dónde? Donde vamos a poder guardar la información que yo quiera. ¿Listos? ¿Qué me indica esto? Que yo voy a tener tres espacios diferentes donde voy a poder guardar la información. Pero, ¿cómo voy a hacer para identificar uno del otro? A pesar de que el arreglo es una evolución de una variable, o sea, este señor se puede llamar nombre, pues va a tener una característica fundamental y es que él va a estar acompañado de unos corchetes. Esos corchetes me van a identificar algo muy importante que se llama la posición en la cual yo voy a ubicar la información. Entonces eso es muy importante. ¿Listos? Muy importante el tema de la posición. ¿Qué me indica esa posición? Me dice, oiga, usted creó una variable que es una variable de tipo arreglo, por decirlo como una evolución, o sea, un arreglo en general, y usted le da una dimensión, o sea, yo digo, esa variable o ese arreglo va a tener tres espacios diferentes para guardar información. ¿Listos? Como en el ejemplo que tenemos acá, miren, la variable nombre va a guardar Carlos, Pepe y María. Bien, pero como están ubicados por posiciones, los arreglos siempre van a tener la posición de manera numérica. ¿Eso qué me indica? Que un arreglo va a poder iniciar siempre con la posición 0. Después va a continuar con la posición 1, después la posición 2 y así sucesivamente dependiendo del tamaño que yo quiera. ¿Eso qué me va a indicar? Que yo voy a tener tres espacios para poder guardar tres diferentes informaciones con el mismo nombre de la variable. Eso es la definición, digamos que muy fácil de entender, que es un arreglo. Entonces es como si evolucionara una variable a que yo pueda almacenar múltiples cajoncitos dentro de la misma variable. Es como si cogiera la variable y la dividiera en partes para yo guardar una información aquí, otra aquí y otra aquí. Entonces normalmente eso me permite poder minimizar el uso de variables porque pues ya no tengo que tener 10, 20, 30 variables para guardar información, sino que con un simple arreglo pues yo puedo manejar la posición y sencillamente ir guardando en donde yo considere que quiero ir guardando. ¿Listos? Bien, entonces vamos a verlo dentro de la teoría técnica que nos dice. Nos dice lo siguiente, un arreglo tiene varias características. Por ahora vamos a arrancar con la primera, que es, digamos que un arreglo unidimensional. ¿Listos? Bueno, no, vamos a dejarlo un arreglo único, así nada más, como para que no se van a confundir. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto? Un arreglo unidimensional quiere decir que solamente tiene, pues, hagamos de cuenta que es una fila de información y esa fila, pues, yo la voy a poder dividir dependiendo de la cantidad de información que yo quiera. ¿Listos? Los arreglos, como habíamos dicho, son evoluciones de las variables, o sea que se pueden crear para todos los tipos de datos. String, ¿cierto? Si yo quiero guardar datos, entero, double, ¿cierto? Si voy a utilizar boolean, short, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de dato, no importa el que vayamos a utilizar. ¿Qué me indica esto? Que yo primero debo definir cuál es el tipo de dato con el que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Eso qué me va a indicar? Por ejemplo, si nos basamos en estos que acabamos de hacer, que son tres nombres, o sea que vamos a crear un arreglo de tres dimensiones. ¿Listos? Para crear un arreglo de tres dimensiones, pues sobra colocar la palabra reservada string, que me va a indicar que es de tipo texto, e inmediatamente abro y cierro corchetes, indicando que vamos a crear un arreglo. O sea, que no es una variable convencional, sino que es un arreglo, es como una variable evolucionada. ¿Qué le decimos después? Le decimos, oiga, y vamos a crear un nombre, ¿cierto? Que es el nombre de la variable
general, el que yo le quiera colocar nombre de la variable. ¿Listos? Y esto sencillamente le decimos, le vamos a asignar que vamos a utilizar la palabra reservada new, que básicamente la utilizamos para crear instancias de objetos, y le decimos que vamos a crear un nuevo arreglo de tipo string y le colocamos el tamaño. O sea, le decimos esto va a ser de tipo string y que va a tener una dimensión de 3 espacios. ¿Eso qué me va a indicar? Que va a arrancar en 0, 1 y 2. ¿Listos? O sea, es como si yo acabara de crear una variable que tuviera 3 cajones diferentes con los cuales pueda trabajar. ¿Listos? ¿Qué me indica eso? Entonces eso me va a indicar que yo con una sola variable pues puedo guardar información que me va a estar de manera separada, o sea, no se va a mezclar la una con la otra. O sea, yo puedo guardar algo aquí y algo acá y que ninguna de las tres se van a mezclar. O sea, lo que yo guarde acá no se va a reemplazar con esta ni se va a reemplazar con esta. Eso lo que me va a indicar es que me va a poder separar la información de una de la otra. ¿Y eso qué permite? Eso me permite poder manipular mucha más información con una sola variable, sencillamente utilizando arreglos. ¿Listos? Bueno, esa es la parte teórica de lo que tiene que ver con un arreglo. Digamos que el objetivo pues fue reconocer esa partecita. Ahora vamos a verlo en la práctica. ¿Cómo funcionaría? Entonces, mire, en este caso, pues vamos a borrar esto que acabamos de crear y vamos a seguir las indicaciones de cómo podemos crear un nuevo arreglo. Entonces, él nos dice, primero, deme el tipo de dato que va a trabajar. Como íbamos a guardar nombres, pues entonces necesariamente le decimos, vamos a guardar string. ¿Listos? Abrimos y cerramos corchetes. Ojo, llaves no, corchetes. Después dice que le demos un nombre de variable. Ah, bueno, la variable se va a llamar, por ejemplo, nombres. ¿Por qué? Porque vamos a guardar unos nombres de algo. O coloquémosle aprendiz, mejor. Que vamos a guardar nombres de aprendiz. ¿Qué nos dice? Que instanciemos inmediatamente el tipo de dato string y que le digamos qué dimensión va a tener. Claro, como yo estoy creando un componente que es una variable, ¿cierto? Evolucionada, o sea, un arreglo de tipo string, pues yo debo decirle, oiga, créeme un string de 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, miren, de 3 dimensiones. ¿Eso qué me va a decir? Me va a decir, oiga, usted acabo de crear esto que está aquí, miren, una variable con 3 cajones diferentes para guardar información. Listos, pero ¿cómo accedemos a la información? Para poder acceder a guardar información o a modificar la información, pues tenemos que decirle el nombre del arreglo que tenemos, abrimos y cerramos corchetes y le debemos indicar la posición en la que yo quiero guardar las cosas. Recuerden que siempre arrancamos desde 0, o sea que este primer cajón se llama 0, este segundo es 1 y este tercero es 2. O sea que si yo quiero guardar algo aquí, debo guardarlo en la posición 0. Si quiero guardarlo aquí, debo guardarlo en la posición 1. Y si quiero guardarlo aquí, debo guardarlo en la posición 2. Entonces, ¿qué me indica eso? Pues que yo debo indicarle acá, oiga, ¿en qué posición va a guardar? Por ejemplo, yo le digo que vamos a guardar en la posición 0. Yo le digo que en la posición 0 vamos a guardar a Carlos. Punto y coma. Vamos a decirle nuevamente aprendices. En la posición 1, ¿cierto? Porque ya es otro cajón. Vamos a guardar a Pepe. Y aprendices en la posición 2. Vamos a guardar a María, que era el ejemplo que teníamos hace un rato. Mírenlo ahí. Ahí estamos guardando 3 diferentes valores en una sola variable, que obviamente es un arreglo en general. ¿Eso qué me va a indicar? Que esta solita variable va a poder almacenar toda la información que yo quiera, separado como por cubículos o por cajones, donde cada uno va a estar totalmente separada de la otra. Si ahora yo mando un mensaje, ¿cierto? Yo puedo concatenar los 3 nombres. ¿Listos? Miren, entonces, primer posición, vamos a llamarlo así, o coloquémosle para que no me salga, o bueno, vamos a hacerlo con un salto de línea para que no nos aparezca como todo tan pegadito. ¿Listos? Entonces vamos a llamarlo posición posición
0, dos puntos, y le vamos a concatenar a aprendices en la posición 0, mire, para que me salga lo primero. ¿Listos? Vamos a concatenar otro. Pero antes de concatenar, pues yo voy a hacer un salto de línea para que me salga justo debajo. Posición 1, dos puntos, y vamos a concatenar a aprendices en la posición 1. Seguimos concatenando y ahora le decimos posición 2. Entonces le concatenamos a aprendices, ahora aquí un espacio, aprendices en la posición 2. ¿Listos? Ah, bueno, aquí me faltó, ya hice un salto de línea, aquí me hace falta otro para que no me salga todo junto. ¿Listos? Mírenlo ahí. Entonces vamos a darle ejecutar y pues miren lo que básicamente me va a indicar dentro de lo que tenemos, ¿cierto? Miren, el mensaje va a ser muy claro, me va a decir, oiga, en aprendices posición 0 guardó el nombre de Carlos, aprendices en la posición 1 guardó Pepe y aprendices en la posición 2 guardó María. Allí es lo mismo como si tuviéramos tres variables diferentes. ¿Eso qué me va a indicar? Que yo en cualquier momento puedo modificar el valor de Carlos, puedo modificar el valor de Pepe, puedo modificar el valor de María y no va a afectar a ninguno de los otros tres, como hacíamos hace un rato. Si yo utilizaba una sola variable y reemplazaba el valor, pues inmediatamente se borraba. En un arreglo no, en un arreglo trabajamos por posiciones, o sea que yo en cada posición puedo guardar la información que yo quiera. ¿Esto qué me va a permitir? Esto me va a permitir poder guardar mucha más información en la ejecución de mis algoritmos. ¿Listos? Y esa información, tenerla de esa manera ordenada, pues me permite poder más adelante, por ejemplo, cuando empecemos a ver, conectarla a una base de datos y enviarla con la información que yo requiera. Entonces, los arreglos nos permiten manejar mucha información en un solo lugar. Básicamente eso es como, digamos que la conclusión general de lo que puede tener un arreglo que hasta ahorita estamos viendo unidimensional, o sea que solamente tiene filas para nosotros organizar, de la fila, o llamémoslo columnas mejor, para que lo miremos así de manera horizontal, la columna 0, la columna 1 y la columna 2, ¿cierto? O sea, yo tengo tres espacios diferentes para guardar. Obviamente si lo nombro en filas también funcionaría, mire, lo puedo hacer así, fila 0, fila 1 y fila 2, es lo mismo, ¿cierto? Pero en conclusión, él lo que me va a indicar es que una variable convertida en un arreglo o un arreglo como tal me permite poder capturar mucha información y poderla tener separada para yo poderla utilizar en lo que quiera. ¿Listos? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplito aquí sencillo. Miren, yo pudiese cambiar este string a de tipo entero, ¿cierto? O sea, yo voy a guardar una variable entera y yo puedo tener aquí 5 valores. Miren, por ejemplo, el número 5, el número 6 y el número 7. ¿Cierto? Yo puedo, mire, yo puedo hacer esto, tener una variable que se llame total y sencillamente guardar aprendices en la posición 0 más aprendices en la posición 1 más aprendices en la posición 2. O sea que yo, dentro de la misma variable, miren, estoy capturando información de tipo numérico. Por ejemplo, esto pueden ser salarios, pueden ser sueldos, pueden ser lo que quiera. Estoy utilizando una sola variable, miren, la misma variable que se llama aprendices, y estoy sumando tres valores diferentes, 5, 6 y 7. También, ¿qué puede pasar? En estos valores pueden ser capturados por el usuario, o sea, el usuario puede elegirme guardar la información, yo lo único que hago es sencillamente utilizar, tal cual como el mismo manejo que tuviera una variable en general. Entonces, el objetivo fundamental es eso, reconocer que un arreglo nos permite poder manejar una cantidad de información más grande para evitar el uso, ¿cierto? El uso de tantas variables en general. Por ejemplo, cuando nosotros utilizábamos ciclos,
generalmente teníamos un valor y lo reemplazábamos con el nuevo, ¿cierto? Porque el ciclo nos permitía utilizar la misma variable y reemplazar el valor anterior cada vez que nosotros entramos, por ejemplo, en un ciclo. Por ejemplo, cuando sacábamos un mayor o un menor, siempre teníamos que reemplazar el valor. En este caso, lo único que hacemos nosotros sencillamente es poder guardar toda la información de manera separada y poderla utilizar cuando yo la quiero utilizar. ¿Listos? Entonces miren, ahí está. Si yo quisiera pues dar el resultado, sencillamente agrego aquí una concatenación más que diga y el total es 2 puntos. Vamos a un salto de línea. ¿Cierto? La variable total. ¿Listos? Miren, vamos a ejecutarlo. Y miren que él me dice pues actualmente lo que yo tenía generado o lo que yo tenía nombrado aquí. Miren, no. En la posición 0 está el número 5, en la posición 1 está el número 6, en la posición 2 está el número 7 y el total es de 18. ¿Listo? O sea que miren que ahí tenemos pues generado lo que estamos trabajando. ¿Listos? Bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo vamos? Bueno, bien, ¿qué es importante reconocer dentro de lo que tiene que ver con un arreglo? Los arreglos deben tener una dimensión. Eso que me identifica que el arreglo debe tener un tamaño predeterminado, ¿cierto? Al tener un tamaño predeterminado, pues yo debo definir ese arreglo qué posiciones va a llegar a tener. En este caso dijimos que tenía 3, o sea, va a estar desde la posición 0, 1 y 2. Hasta ahí es el límite. Si yo llegase a colocar una nueva posición, por ejemplo, la posición número 3, que en realidad sería la posición número 4, mire, llegaría el ejercicio hasta el momento, pues digamos que no hay ningún problema. ¿Cierto? Yo lo ejecuto, pero miren que inmediatamente él no me marca un error, ¿cierto? Él no me marca un error aquí, ¿sí? Pero inmediatamente me está generando una excepción, me está diciendo, oiga, hay un error dentro de lo que nosotros estamos trabajando, que básicamente está en la línea número 10. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en este momento, nosotros estamos desbordando el arreglo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que estamos utilizando una posición que no existe. Bien, normalmente los algoritmos, pues, o cualquier programa, cualquier software que hagamos, hay que tener mucho cuidado en las posiciones que el arreglo va a tener en total. ¿Por qué? Porque él me va a indicar hasta qué lugar yo voy a recorrer para yo poder, digamos, que ir mostrando la información en general. O sea, yo puedo empezar a definir, oiga, ese arreglo puede tener cierta cantidad de datos y que si yo utilizo uno por fuera de esa cantidad, pues obviamente va a estar mal, o sea, estaríamos desbordando el arreglo y sencillamente no podríamos trabajar con esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de saber cuánta es la dimensión o de qué tamaño es la dimensión que yo le voy a dar a un arreglo en general para yo poder empezar a trabajar. ¿Listos? Y basado en esa dimensión, pues yo puedo empezar a realizar cosas en especiales. Por ejemplo, que si yo tengo una dimensión de 3, pues solamente voy a tener 3 espacios para guardar. Si yo tengo una dimensión de 4, miren que inmediatamente pues se me va a corregir el error, porque ahora sí vamos a tener una nueva posición. Entonces, no se les olvide, siempre arrancamos en 0, siempre, y vamos hasta la posición que yo defina dentro del arreglo que yo acabo de tener. ¿Listos? Con eso, pues nosotros podemos identificar o podemos generar la información que nosotros vayamos a trabajar. Hay, digamos que una estructura y nosotros debemos seguir o estamos basados en lo que nosotros tenemos de la estructura de nuestro arreglo. ¿Listos? Entonces, muy importante. Recuerden, los arreglos pues tienen tipos de datos, no necesariamente siempre es un entero, no necesariamente siempre es un string, también puede ser de tipo doble, de tipo boolean o de cualquier otro tipo. Yo puedo crear un arreglo que me permita capturar esa información. ¿Cuál es la diferencia? Pues que sencillamente empezamos a guardar todo por medio, ¿cierto?, de arreglos en general. ¿Listos? Este arreglo es un arreglo, como lo dijimos, unidimensional, que quiere decir que es de una sola fila o de una sola columna, dependiendo de cómo ustedes lo quieran ver. O sea, yo puedo guardar la información desde 0 hasta el número que yo defina. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo vamos? Preguntas o dudas y arrancamos entonces con un ejercicio. Bueno, bien, el ejercicio de ejemplo va a ser el siguiente. ¿Listos? Vamos a tener un listado de 5 aprendices
¿Listos? Un listado de 5 aprendices, de los cuales voy a poder llenar y consultar. ¿Listos? Miren, ese es el ejemplo que vamos a hacer. Entonces arrancamos. Lo primero es creándonos pues un arreglo de tipo string que se va a llamar aprendices. Vamos a llamarlo de la misma manera, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestro arreglo de 5 aprendices. ¿Qué necesito hacer? Necesito llenarlo, ¿cierto? Como necesito llenarlo, pues lo primero que voy a hacer es nuestra estructura for. Entonces vamos a arrancar creando una variable int que arranque en 0. ¿Listos? ¿Por qué necesito que arranque en 0? Porque los arreglos inician en 0. O sea, yo quiero que me arranque desde la posición inicial que tenemos. ¿Listos? Va a llegar hasta que el arreglo sea menor o igual. ¿Listos? Coloquémosle menor que 5 porque yo sé que me va a llegar hasta 4. ¿Por qué me va a llegar hasta 4? Porque él va a llegar 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí ya tenemos los 5 espacios, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Son los 5 espacios que vamos a ocupar. Entonces o lo dejamos menor que 5 o menor o igual que 4. Cualquiera de las dos es igual. Dejémoslo así para que no se embolate. Y le decimos y más más. Entonces, mírenlo, ahí arrancamos capturando pues la información que tenemos. Entonces, ¿yo qué le digo? Que vamos a guardar la información en aprendices, ¿cierto? Pero en la posición ¿cuál? Yo necesito que la primera vez que entre al ciclo guarde en la posición 0, la segunda vez guarde en la posición 1, la tercera vez guarde en la posición 2, la cuarta vez guarda en la posición 3 y la quinta vez guarda en la posición 4. Como necesito que se vaya aumentando, pues yo sencillamente voy a decirle que quiero que guarde en la posición I. ¿Listos? ¿Por qué en la posición I? Porque iba a valer 0 la primera vez y la segunda vez va a valer 1. O sea, va a haber un incremento que me va a permitir ir guardando en todos los espacios que hay. Ya lo consecuente es seguir con nuestro JOptionPaint.show input dialog. ¿Listos? Y empezar a definir el mensaje que yo le mando al usuario. Por ejemplo, escriba el nombre del aprendiz. ¿Listos? Escriba el nombre del aprendiz. ¿Listos? Y bueno, ahí lo tenemos. Si yo muestro un mensaje al final, bien, JOptionPaint.show message dialog, pues podemos enviar el mensaje de los usuarios son dos puntos y empezamos a concatenar aprendices en la posición 0, solo para que vean aquí porque igual ya le vamos a hacer un cambio a esto. Vamos a hacer un salto de línea y nuevamente colocamos aprendices en la posición 1, ¿cierto? Voy a concatenar toda esta partecita. ¿Listos? Aprendices, aquí me sobra un más, aprendices en la posición 2, aprendices en la posición 3 y aprendices en la posición 4. O sea, quiero mandar un mensaje donde salga todo lo que acabo de capturar. Entonces, mírenlo ahí. Vamos a guardar, actualizamos y pues nos dice, escriba el nombre del aprendiz. Entonces vamos a colocar a Carlos, Pepe, María, pongamos a Diana y pongamos a Luz. Le damos a aceptar y pues miren que él me dice, los usuarios son Carlos, Pepe, María, Diana y Luz, ¿cierto? O sea que miren que él actualmente, dentro de lo que acabamos de hacer, me permitió guardar la información toda en un solo arreglo. No necesito tener aquí 5 variables diferentes para poder capturar los 5 valores. Y eso que me va a permitir que cada uno, pues yo pueda interpretar algo en general que yo quisiera. Por ejemplo, pudiésemos hacer otro ciclo aparte de este para poder consultar la información que actualmente tiene esa variable. Por ejemplo,
Entonces vamos a hacer un ciclo while. El ciclo while me va a permitir entrar y poder consultar la información que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ciclo while? Vamos a arrancar con una variable que se llame, por ejemplo, entrar al ciclo. ¿Listos? Entrar al ciclo es de tipo, vamos a darlo de tipo entero, ¿cierto? Y le decimos que si es igual a 1, pues yo le permito entrar al ciclo, ¿cierto? Para que esté. Entonces, esa variable la necesitamos crear. Es una variable entera que se llame entrar al ciclo. ¿Por qué? Porque necesito que él la primera vez pues, entre al ciclo y se pueda trabajar. Y aquí inmediatamente le vamos a hacer una pregunta. Le vamos a preguntar a él. Obviamente tenemos que guardar una variable, entonces vamos a crearnos una variable de tipo string que se llame, por ejemplo, consulta. ¿Listo? Vamos a inicializarla para poderla utilizar aquí. Entonces le decimos, consulta, ¿cierto? Es igual a un JOptionPaint punto show message dialog, no, perdón, show input dialog, porque vamos a consultar, y le decimos a él lo siguiente, vamos a decirle, ¿qué posición del arreglo quiere consultar? Listo, miren, vamos a realizarle esa pregunta al usuario. ¿Qué posición del arreglo quiere consultar? Miren lo que ahí estamos, básicamente asignándole pues el valor correspondiente a lo que nosotros tenemos. ¿Qué le decimos después? Después de que él diga que quiere consultar, pues se lo vamos a enviar en un mensaje. ¿Cómo? Pues vamos a crearnos un JOptionPaint.show message dialog y le decimos el nombre que seleccionó es dos puntos y resulta que le concatenamos aquí inmediatamente, ¿cierto? La variable entrar al ciclo, la variable aprendices, que es la que contiene, ¿cierto? Pero necesitamos colocarlo en la posición que actualmente tenga este señor, que es el que el usuario acabó de seleccionar. Como les había indicado, pues necesitamos trabajar esto de tipo entero y pues si estamos capturando algo de tipo string, pues no lo vamos a poder guardar. Entonces, voy a necesitar guardarme una variable para poder convertir esto a entero. Vamos a ver, no sé si esto me lo deje parsear aquí mismo. Intentemos. Integer.parseInt y vamos a parsear a consulta. Miremos a ver si nos deja hacer eso. Pues miren que aquí lo único que hice es convertir a entero el valor que el usuario digitó, ¿cierto? O sea que pues nada extraordinario hasta el momento. ¿Listos? Mírenlo ahí. De igual manera yo pudiese haber realizado otra variable donde convertía entero y la guardaba así, solo que pues no vamos a hacer otra variable, sino que vamos a consultarlo directamente. Si no lo parseamos, nos va a aparecer un error. ¿Listos? ¿Por qué? Porque él nos dice lo siguiente, miren, usted está tratando de utilizar un string donde debería ir un int. Entonces ahí tenemos que sencillamente pues convertir ese valor en entero. ¿Listos? Bueno, y para que este ciclo finalice, pues yo tendría que preguntarle nuevamente al usuario para poder cambiar el valor que actualmente tenemos en entrar ciclo, que es este. Entonces, para no complicarlos, más bien manejemos esto de tipo string, para no convertir más a entero, sino manejemos esto de tipo string, y le decimos que si quiere continuar sí o no. Lo hacemos un poquito más sencillito. ¿Quiere continuar? ¿Sí o no? Entonces aquí le decimos, ya saben, .equals, ¿cierto? Y le decimos que si quiere continuar, escriba así. Si no, pues que se salga. Entonces le decimos que entrar al ciclo es igual a ¿qué? A lo que el usuario elija. Entonces JOptionPaint.showInputDialog y le escribimos, ¿desea consultar otra posición? Miren, ¿desea consultar otra posición? ¿Sí o no?
¿Listos? Para que el ciclo pues nos finalice en algún momento. O que aquí estamos vinculando pues dos ciclos diferentes. Estamos haciendo el ciclo for y estamos haciendo el ciclo while para la consulta. El ciclo for me va a llenar la información de los aprendices y el ciclo while me va a permitir consultarla las veces que yo la necesite. Entonces miren, vamos a ponerlo en marcha. Nuevamente, entonces primer nombre es Carlos, Pepe, María, Diana y Luz, como habíamos hecho el ejemplo. Listo, nos dice qué posición del arreglo quiere consultar. Ya llegamos al ciclo while. Mírenlo ahí. Entonces él nos dice qué posición quiere consultar. Por ejemplo, consultemos la posición 3. El nombre de la selección es Diana. Miren, está en la posición 3. Vamos a consultar. Ah, bueno, ¿deseo continuar? Sí. ¿Qué posición quiere consultar ahora? Por ejemplo, la posición 0. ¿Qué hay en la posición 0? Ah, está Carlos. Miren, ahí está básicamente generando en esa posición. ¿Desea continuar? Sí, vamos a continuar. Quiero consultar, por ejemplo, la posición 3. ¿Cierto? Miren, el nombre es Diana nuevamente. Y vamos a consultar la posición 4, que es el último nombre que tenemos ahí. ¿Listos? Y consultemos la posición 1, que es el que nos faltaba, que es Pepe, que acabamos de colocar. O sea que así me va a permitir poder que el sistema me permite consultar toda la información que hay en un solo arreglo en diferentes posiciones. O sea, yo puedo hacer todo lo que necesite dependiendo de lo que cada uno vaya a trabajar. ¿Listos? Bueno, ojo aquí, miren, voy a colocar la posición 6, miren, y le voy a dar a aceptar. Inmediatamente pues nos va a arrojar un error, que es el siguiente, miren. ¿Listos? Nuevamente me dice, oiga, se desbordó, ¿cierto? El arreglo, o sea, el arreglo, el índice del arreglo está fuera del límite como tal. ¿Por qué? Porque acabo de colocar la posición 6. Como no hay una posición 6, porque el arreglo llega hasta 5, pues inmediatamente el sistema me va a arrojar un error. ¿Listos? Pero de esta manera yo puedo empezar a controlar mucha información en una sola variable convertida en un arreglo en general, donde yo voy a poder almacenar pues mucha información y hacer todo lo que quiera. Miren que este mismo ejercicio puede funcionar así sea para 500 aprendices. Yo sencillamente cambio los valores del ciclo que llegue hasta 500 y yo puedo controlar 500 datos diferentes en un solo ejercicio que tiene estas líneas de código nada más. Entonces miren la importancia de los arreglos que actualmente tiene. Es poder sencillamente guardar cierta cantidad de información para que yo pueda en algún momento consultarla, cambiarla, modificarla, pero mantener más de una información sin necesidad de crear 20, 30, 50, 60 variables. ¿Listo? Entonces los arreglos nos ayudan mucho para poder interpretar esa información en general. ¿Listos? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas o dudas? Bueno, ¿qué tenemos entonces como finalidad aquí? Básicamente encontrar de que el ciclo en general funciona de esta manera como lo acabamos de visualizar. Y es que yo permito, por ejemplo, con el ciclo for, poder recorrer todo el arreglo que yo tengo. ¿Por qué? Porque me permite ir desde la posición 0 hasta la posición que yo desee. No quiere decir que con el ciclo while no se pueda. Yo también puedo hacer esto mismo con un ciclo while. Obviamente tendría que tener un contador, o sea, una variable ahí, y en algún momento cambiar ese valor de la variable. O sea, me va a aumentar un poquito más las líneas, pero también se puede hacer. No quiere decir que siempre tenga que ser el for. Pero digamos que el for es la estructura como que más se acopla a trabajar el tema de arreglos. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo y todo queda aquí en una linecita más cortica. Con el ciclo while ya tendría que extenderme por ahí a hacer 3, 4 o hasta 5 líneas más para hacer esto mismo que yo tengo aquí. Porque yo tendría que darle el inicio, tendría que darle el final y tendría que darle el incremento, todo dentro de varias líneas dentro del while. O sea que no necesariamente pues se debe trabajar el ciclo for, pero digamos que es el ideal, es el que se ajusta a, digamos que a la necesidad que tenemos. ¿Listos? Bueno, por allí me han preguntado que si un arreglo, ¿cierto? O un arreglo en general
puede definirse la cantidad de posiciones que sea y la define, por ejemplo, directamente el usuario. Entonces, claro que sí, miren, vamos a hacer una variación a este ejercicio que tenemos. Miren, el mismo que tenemos aquí, ¿cierto? Igualito, solo que ¿qué vamos a hacer? Pues lo único es que antes de que empiece todo el ejercicio, ¿cierto? Miren, vamos a hacer algo sencillito. Le vamos a decir antes de que empiece el ejercicio, le vamos a crear una variable string que se llame, por ejemplo, dimensión. Sí, vamos a llamarla, llamémosla dimensión o nos queda muy extensa, no, llamémosla dimensión, que básicamente quiere decir pues cuál es la dimensión del arreglo que voy a tener. Bueno, voy a llamarla dimensión str, ¿listos? Porque es string, porque quiero crear otra variable para convertirla para que no tengamos que parsear nuevamente dentro de un arreglo. Listos, miren, ahí tenemos nuestro joptionPaint.input, show input dialog, y yo le digo al usuario lo siguiente: ¿cuántos aprendices quiere guardar o quiere capturar? ¿Listos? Quiere guardar mejor. ¿Cuántos aprendices quiere guardar? ¿Cierto? Inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una variable de tipo entero que se llame dimensión, ahora sí, y le digo que básicamente dimensión es el parseo que le voy a hacer, integer.parseInt, a la variable que tenemos que se llama dimensión str. ¿Listos? Para utilizar la variable dimensión solita y no tener que parsear dentro. ¿Qué voy a indicar acá? Yo voy a decir, voy a crear un string de aprendices y voy a crear un nuevo string, pero ojo aquí, miren, que es importante decirle, yo quiero que vaya hasta la dimensión que actualmente el usuario eligió. O sea que necesariamente va a ir el arreglo o el arreglo se va a crear con la dimensión que el usuario me diga. Pueden ser 10, 20, 30, 50, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos que ahí tendríamos que controlar esa parte. ¿Listos? Miren, ahí ya tenemos el arreglo con la dimensión que el usuario quiere. Ahora venimos a una parte muy importante. El for tiene que ir hasta el final del arreglo. Como ya no sabemos cuál es el final del arreglo, miren, no sabemos cuál es el número, aquí nos toca utilizar una función. Miren, vamos a hacer aquí, por ejemplo, a ver, voy a comentar este código un segundo. Espérenme aquí un segundo, voy a comentar este código para mostrarles una funcionalidad que vamos a necesitar aquí. Entonces voy a comentar este código hasta aquí. ¿Listos? Bien, voy a comentarlo un segundito. ¿Por qué vamos a comentar el código? Porque voy a crear aquí una variable de tipo entero que se va a llamar, por ejemplo, tamaño del arreglo. Miren, tamaño del arreglo. Recuerden que la letra ñ no es ideal utilizarla porque está determinada como un símbolo especial, entonces no es recomendable utilizarla. Y yo voy a utilizar lo siguiente, miren, aprendices, punto, ¿cierto? Miren, aprendices, que es el arreglo que nosotros tenemos aquí, miren, aprendices, punto, y vamos a utilizar una propiedad que se llama punto length. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto? Esta propiedad .length me va a decir cuál es el tamaño, ¿cierto? O sea, cuál es el tamaño que ese arreglo va a tener, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, oiga, ese tamaño, guárdemelo ahí, ¿listos? Y yo lo voy a consultar aquí en un mensaje, joptionPaint.show message diálogo. Entonces yo le digo aquí, miren, ¿qué tamaño seleccionó el usuario? ¿Listos? Entonces yo le voy a concatenar, pues, tamaño arreglo. ¿Listos? Para saber cuál fue el tamaño que el usuario digitó. ¿Listos? Miren, no, vamos a arrancarlo. Entonces yo le digo, ¿cuántos aprendices quiere guardar? Entonces yo le digo, oiga, quiero guardar más o menos 20. Miren, entonces le doy a aceptar y él me dice, ¿qué tamaño seleccionó el usuario? 20, miren, o sea, él va a guardar 20 aprendices. ¿Listos? Nuevamente, ¿cuántos quiere guardar? 15. Entonces, ¿él cuántos va a guardar? 15, miren. Entonces, ahí yo ya sé cuánto es el tamaño que va a tener ese arreglo, ¿cierto? Miren, ¿cuántos va a guardar? 800. El tamaño va a ser 800, o sea, él va a guardar 800 aprendices, no importa. Ah, bueno, o sea que miren, con esta característica yo puedo saber el tamaño completo de una regla. Sabiendo eso, pues vamos a ajustar ahora sí lo que necesitamos en nuestro ciclo. Miren, ya haciendo ese pequeño ejemplo.
¿Qué vamos a hacer? Entonces le vamos a decir, oiga, yo no quiero que finalice en 4, sino yo quiero que finalice cuando sea menor a aprendices.length. ¿Listos? O sea, quiero que sea menor al tamaño que actualmente eligió. ¿Por qué tengo que dejarlo menor? Por ejemplo, si él me digita el número 4, entonces él va a digitar 0, 1, 2 y 3, terminaría en 3. Yo tengo que decirle que sea menor a la cantidad de los aprendices. No puedo dejarle menor o igual porque si no, él me llegaría hasta el número 4. O sea, esto sería un arreglo de 5 posiciones. Entonces no sería lo ideal porque se me va a desbordar ese arreglo en general. Entonces, yo tengo que dejarlo que sea menor a los aprendices.length porque él me va a dar el número exacto de la dimensión. Y como el número arranca desde 0, entonces yo siempre tengo que decirle que sea menor al número actual. Entonces, si me digita 20, entonces que vaya desde 0 hasta el número 19. Si me digita 500, entonces que vaya desde 0 hasta el número 499. Si me digita 2, que vaya 0 y 1. Si me digita 10, que vaya de 0 a 9. ¿Cierto? Miren, eso es lo que me va a indicar la forma en la que tenemos ahí. Listo, mírenlo, ahí lo tenemos y la cantidad que el usuario decida colocar en mi ejercicio. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Cuántos aprendices quiere guardar? Guardemos 3, guardemos 6 para hacer algo diferente. Entonces, Carlos, otra vez, miren, Pepe, María, Diana, Luz y Shurek. Y Shurek. Ahí está. ¿Qué posición quiere consultar? Ah, bueno, ya dijimos que vamos a guardar 6. O sea, tenemos desde el 0 hasta el 5. Miremos el 5. Es Shurek. Otra vez, sí, quiero volver a consultar, sí, consultemos de nuevo. Posición 2. Ahí está, es María, sí, tiene toda la razón. Nuevamente, posición 1. Miremos a ver quién está en posición 1. Ah, Pepe, sí, listo. ¿Quiere continuar? No. Entonces, con eso finalizo, pues, parte de lo que tenga en ejercicio. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuál es la característica? Que miren que yo puedo controlar o puedo guardar la cantidad de información que yo quiero de manera temporal en la ejecución de mi programa. Y esto pues me va a ayudar a poder controlar mucha información en la manera en la que yo tenga de la ejecución para que posteriormente, por ejemplo, la podamos guardar a base de datos o sencillamente trabajarla para después guardar un valor en especial. O sea que yo puedo tener n cantidad de valores dentro de una sola variable que es aprendiz. Digamos que tenemos otras dos variables que son para controlar los ciclos nada más y una para preguntar la dimensión que tenemos que hacer. Entonces cualquiera de las dos pues es una forma en la que funcionaría. ¿Listos? Como les dije aquí, miren, creé una variable nueva para colocar aquí pues la variable solita. Porque si no, me tocaría colocar esto. Integer.dimensión y puedo omitir esta línea de código, ¿cierto? O sea, puedo hacer lo mismo, o hacerla así, o sencillamente crear otra para que pues no tenga que colocar ese larguero dentro de mi arreglo como tal dentro de la posición que yo vaya a utilizar. ¿Listos? Bien, entonces esta partecita nos permite hacer eso. Como me preguntaban hace un rato, creo que fue Natalie, que si podíamos hacerlo, pues aquí está, digamos que la forma en la que podemos controlar n número de datos dentro del arreglo en general. ¿Listos? Bueno, bien, ¿cómo vamos? ¿Preguntas o inquietudes hasta ahora? Bueno, bien. Vamos a crear vamos a trabajar un nuevo ejemplo. Voy a irme por aquí. ¿Listos? Bueno, dentro de lo que estamos viendo, pues recordarles que un arreglo pues puede ser de diferentes tipos. Como habíamos visto, podemos crear un arreglo de tipo entero, ¿cierto? Solo con determinar pues nuestros corchetes. Por ejemplo, este arreglo va a ser, por ejemplo, unas notas, ¿cierto? Entonces creamos un nuevo arreglo de unas notas y le podemos dar inmediatamente el tamaño que él puede tener. Por ejemplo, si lo hiciera de esta manera, pues yo crearía que se van a guardar 10 diferentes notas. Pero también yo como programador puedo predeterminar los valores que actualmente se van a guardar dentro del arreglo. Para predeterminar eso, pues básicamente yo debo interpretar por medio de unas llaves la cantidad de información que se va a guardar. Y todo esto debo separarlo por el símbolo
por una coma. Por ejemplo, yo puedo guardar inmediatamente una nota que es 5, 3, 2, 1. Bueno, aunque este deberíamos manejarlo de tipo double, porque pues vamos a poder guardar 5.2, 3, bueno, 3.2, 3.3, ¿cierto? 2.1 y 1.5. Supongamos que yo tuviera esos arreglos. Para recordarles, de pronto algunos aún no tenían claro lo del tema de la funcionalidad len, o digamos que de la función que tiene saber el tamaño del arreglo, pues nos va a poder interpretar qué posición o qué tamaño va a tener un arreglo en especial. Por ejemplo, show message dialog, vamos a mandar un mensajito, ¿listos? Y le decimos, miren, el tamaño del primer arreglo es 2 puntos y le vamos a decir notas.length, ¿listos? Mírenlo ahí. Ah, bueno, creo que no me va a dejar ponerlo aquí directamente porque no es un campo. Ah, bueno, tendría que guardarlo en una variable. Entonces guardémoslo en una variable que sea de tipo entero, que se llame tamaño. Entonces le decimos nota.length. Pensé que lo podíamos enviar desde el mensaje, pero ya nos dijo Java que no podemos hacer eso. Ah, bueno, no, si es que me falta concatenar. Yo creo que sí podría. Ah, sí, sí puedo. Entonces vamos a quitarlo. ¿Listos? Entonces miren, él me dice el tamaño del primer arreglo es tal. Y vamos a mandar otro mensaje justo ahí debajo con el tamaño del segundo arreglo. El segundo arreglo se llama notación. ¿Listos? Miren, vamos a ejecutar esto y pues nos va a decir justamente lo que acabamos de interpretar. ¿Qué es esto? El primer arreglo se llama notas y tiene un tamaño de 10. Él me dice el tamaño del primer arreglo es de 10. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me diga cuál es el tamaño de ese arreglo. Pero si yo miro el segundo arreglo, ya tiene unos valores predeterminados, pero no sé cuántos hay en total. Entonces yo le voy a aceptar y él me va a decir, oiga, mire, el arreglo es de 4. Miren, 1, 2, 3 y 4 valores. O sea, él me dice, en la dimensión del arreglo es 4. Obviamente, cuando estamos hablando de la ubicación que yo quiero consultar, es como si él estuviera ubicado, ¿cierto? Aquí en la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Qué está ubicado en esa posición? Estos valores que yo inmediatamente predeterminé. ¿Listos? Ahora bien, también puede que yo cree un arreglo con valores predeterminados, ¿cierto? Que yo mismo defina, pero que sea de tipo string. Sucede exactamente lo mismo. Puede ser, por ejemplo, nombres, ¿cierto? Entonces yo puedo definir aquí el nombre, que el primero es Carlos, como en el ejemplo que hicimos hace un rato. Miren, Carlos, coma, el segundo nombre es Pepe, coma, el tercer nombre es María y el cuarto nombre es Luis. Terminamos en punto y coma y miren que pues ya tenemos, digamos que otro arreglo creado con la misma información que actualmente tenemos. ¿Eso qué me indica? Que miren que yo aquí puedo tener dos arreglos, ¿cierto? Uno para guardar notas y uno para guardar nombres. Yo también que puedo interpretar, yo podría tener dos arreglos, aunque hay otra manera también de manejar esto que se llaman matrices, pues lo vamos a ver más adelante, o sea, en la siguiente clase. Pero podemos interpretar algo que es que si yo tengo un arreglo que es de 0, 1, 2 y 3 posiciones y tengo unos nombres que son de 0, 1, 2 y 3 posiciones, pues yo podría estos dos arreglos manejarlos para poder guardarle una nota a cada uno de los estudiantes o de los aprendices que yo tengo. Mire, Carlos pues tiene 3.2, Pepe tiene 3.3, María tiene 2.1 y Luis tiene 1.5. Y en cualquier momento pues esos valores pueden cambiar. ¿Cómo? Pues que yo diga notas 1 en la posición 0, que en este caso sería notas 1, en la posición 0, yo podría cambiarle la nota por 3.6.
termino punto y coma y miren que él me permite guardar eso. O sea que yo en este momento pudiese tener dos arreglos que me permiten guardar tanto los nombres como las notas de un estudiante en especial. O podríamos hacer de que se guarde tanto el nombre y la nota correspondiente de cada uno de los estudiantes y con eso pues se puede controlar como el listado total, sencillamente utilizando dos diferentes arreglos donde puedo guardar pues la cantidad de información correspondiente que yo requiera hacer en general. ¿Listos? Entonces miren que con eso pues hay muchas maneras de poder empezar a controlar pues todo este tema de los arreglos. ¿Cuál es la funcionalidad? La funcionalidad es la misma que les estoy explicando desde hace rato. Poder simplificar el uso de variables y empezar a utilizar arreglos para contener mucha información de manera separada, que no se mezcle la información de la una con la otra. Aquí todo está separadito. Yo puedo cambiar este nombre, puedo cambiar este otro también lo puedo cambiar. O sea que yo puedo cambiar o alterar al antojo lo que yo desee dependiendo de la información que se requiere. ¿Listos? Entonces ahí se pueden realizar diferentes formas. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Preguntas o dudas con esta parte? Cuéntenme. ¿Listos? Miren aquí. Algunos me preguntan, por ejemplo, la dimensión. Tenemos el tema de la dimensión, de qué tamaño está. Pero yo pudiese hacer algo que es lo siguiente. Miren, no le voy a preguntar cuántos vamos a cambiar, sino vamos nuevamente a predeterminarlo que sea en 4. ¿Listo? Que sea menor o igual que 4 para que pues, sea más fácil de entender. ¿Cierto? O sea, vamos a trabajar hasta, bueno, dejémoslo en menor que 5 para que nos acostumbremos a trabajarlo de esa manera. Eso quiere decir que va a llegar hasta 4, o sea, 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, vamos a guardar 5 valores. ¿Listos? ¿Qué podemos decir? Miren, nosotros aquí en aprendices ya podemos tener predeterminados los nombres iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, Carlos, ¿cierto? María, Pepe, Pepe1 y Pepe2, ¿cierto? O sea, miren, ya los tenemos predeterminados. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listos? ¿Eso qué me quiere decir? Que el arreglo es de 5 valores. Él me lo va a reconocer como es de 5, pero aquí inmediatamente nosotros en este for le vamos a cambiar los nombres a este valor. ¿Por qué? Porque ya están predeterminados desde un inicio, pero yo le estoy pidiendo al usuario que reemplacemos esos valores por los que el usuario me ponga. Entonces, miren, si yo los reemplazo, pues mire, voy a colocar primer aprendiz, entonces vamos a colocar diferentes. Entonces vamos a colocar a Luis. Bueno, se me fue uno en blanco, espérenme. Vamos a colocar bueno, no sé, vamos a colocar a Mario, a Luis, a Marlon, a César y a Pachito. ¿Listos? ¿Qué posición quiere consultar? Quiero consultar la 4. Si yo consulto la posición 4, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, debería salir Pepe2. Pero miren, no sale quién, Pachito. ¿Por qué? Porque ya se cambió el valor que actualmente tenía ese arreglo. ¿Cierto? O sea que normalmente, pues si nosotros inicializamos un arreglo con valores predeterminados, pues esos valores yo los puedo cambiar. O sea que pues no tendría ninguna razón que yo tuviera predeterminado ya unos valores y yo más adelante los voy a cambiar. Entonces no siempre un arreglo ya tiene valores y no es imposible cambiarlos. No, yo puedo cambiar en todo momento los valores que él contenga, ¿cierto? Mire, puede tener estos valores y yo los puedo cambiar, los puedo modificar cuando yo desee dentro de la ejecución de mi ejercicio. O si no, pues sencillamente le digo, no, es un arreglo de 5 o de la posición como nosotros lo teníamos, de la dimensión que el usuario digite. Y lo dejamos tal cual como lo habíamos trabajado un rato. O sea que yo decido si cambio los valores, si los inicializo desde un principio o creo la variable en blanco para que tenga los lugares donde yo voy a guardar. Ya todo depende de yo como usuario qué quisiera hacer en el ejercicio. ¿Listo? O sea que yo defino muy bien qué es lo que voy a trabajar allí. ¿Claros hasta ahí? Bueno, entonces con esto, muchachos, dejamos pues la explicación de lo que tiene que ver con arreglos el día de hoy. Bien.